¿habrá alguna blasfemia en aquel que cree en la pretribulación? ¿Habrá alguna blasfemia aquel que cree en la postribulación? Porque quiero que partamos de este punto. Hay una creencia y hay una coincidencia en casi todo. Solo es una la diferencia. En los que creen que el arrebatamiento se da aquí, en este momento. Y en los que creen que el arrebatamiento se da aquí al final. En los que creen que se da en medio de los 3 años. Y los otros que se da a la mitad de los 7 años. Pero quiero que sepa usted, y aquí es donde quiero que usted se asiente, en que todos creen que habrá un periodo de gran tribulación. Y dice la escritura en Daniel que habrá gran tribulación, y Mateo habla de que habrá una gran tribulación como nunca ha habido y nunca habrá en la tierra. Es un periodo de gran tribulación que no va a tener ninguna similitud. Tanto los pre como los post, y me voy a concentrar en eso, creen en lo mismo, que sí va a haber un periodo de gran tribulación. Que ese periodo de gran tribulación va a comenzar con lo que se conoce como la abominación desoladora. Y vamos a entrar más a detalle en el futuro, pero la abominación desoladora se habla del momento que el anticristo se sienta en el templo de Dios y él se declara como Dios. Tanto los pre como los post creen en eso. Se cree que al inicio de los 7 años, conocido como la última semana de Daniel, va a haber un pacto de paz. Se va a firmar un pacto de paz por el anticristo. Él va a firmar ese pacto y va a haber un periodo de paz para la humanidad de 3 años y medio, que es esta parte de aquí. Eso lo creen los pre y los post. Se cree, ambos, pre y post, creen en una segunda venida de Cristo, en el cual Él va a poner los pies en el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 4. También se cree, ambos, pre y post, creen que va a haber una batalla que se llama Armagedón. Tanto pre y post creen que va a haber un reino milenario, lo que se conoce como el milenio. Son 1000 años donde Cristo va a reinar con su iglesia, con los santos, con sus escogidos. Tanto pre como post cree que al final va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Es el juicio donde todos los enemigos de Dios van a comparecer. Todos van a confesar que Jesús es el Señor y luego van a ser echados juntamente con los demonios y con el diablo al lago de fuego. Y después viene un periodo que es la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Es una eternidad. Fíjese bien, pre y post creen en lo mismo. Ambos creen que va a haber las bodas del Cordero. En un momento vendrán las bodas del Cordero y va a darse el tribunal de Cristo, donde el Señor va a recompensar todas aquellas obras que nosotros, sus hijos, hicimos mientras estábamos en la tierra. Pre y post creen en eso. Mire todas las coincidencias. Creen en que va a haber un momento en que
seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Tanto pre como post creen que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Tanto pre como post creen que va a haber la resurrección de los muertos. Tanto pre como post creen que la iglesia, los santos, los millares de los santos, vendrá con Cristo a la tierra cuando Él ponga los pies en la tierra. La diferencia, mire todo lo que he dicho y pudiera seguir hablando. La diferencia es en qué momento se da el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué estoy haciendo un énfasis en esto? Porque me da a mí la sensación de que yo quiero que usted entienda que no hay razón para generar un conflicto de proporciones como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nos lleven a un estado donde desmedidamente digamos cosas que no debemos decir, que tomemos una postura donde descalifiquemos a otros. ¿Por qué? Fíjese bien, y aquí es donde comenzamos a tratar de tener un entendimiento. ¿Por qué? Porque los post-tribulación, los que creen que la iglesia va a pasar por el tiempo de gran tribulación, acusan a los que son pre-tribulación de tener una doctrina escapista. En otras palabras, dicen que la razón por la que se cree en una pre-tribulación es porque queremos escapar. Sin embargo, ahora los pre-tribulación le dicen a los post-tribulación: ustedes nos acusan a nosotros de querer escapar. Ustedes nos acusan a nosotros de tener miedo. Esas son las razones. Sin embargo, los pre le dicen a los post: ustedes, en vez de poner la mirada en Cristo y en su venida, ustedes están enfocándose en las señales. ¿Cuáles señales? Las señales de Mateo, las señales de la abominación desoladora. Entonces ustedes lo que están buscando es esas señales terribles que apuntan hacia el día del Señor, donde la ira de Dios va a ser desatada sobre la tierra. Entonces, por un lado dice: ustedes tienen miedo, quieren escapar. Dice el otro: no, nosotros no queremos escapar, ni tenemos miedo. Lo que pasa es que el Señor ha prometido librarnos a nosotros de la ira venidera. Y dicen los post-tribulación: sí, pero al Señor, a nosotros, cuando estemos en la gran tribulación, de la misma manera que libró a al pueblo de Israel en Egipto de la gran tribulación, también tiene el poder de librarnos a nosotros de la ira venidera. Y va a ser como cuando en Egipto las plagas pasaron y no tocaron. Así el Señor va a proteger a la iglesia. Entonces, lo pre-tribulación dice: el Señor nos va a proteger, arrebatándonos de ese tiempo terrible como ningún antes ni después se vivirá en la tierra. Pero los post dicen: nosotros vamos a estar en medio de ese tiempo, pero el Señor nos va a librar. Y ahí, hasta en eso hay coincidencia. Hasta en que creen que Dios es lo suficientemente fiel. Ambos se acusan de utilizar mal las escrituras. Usted escucha un pretribulación, dice: los textos que el post-tribulación utiliza más son Mateo 24 y los paralelos de Lucas y Marcos. También dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2. Por otro lado,
Entonces ahora viene y dicen, sí, los pretribulacionistas utilizan Juan capítulo 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a prepararle morada. Y como nosotros no vamos a vivir en el cielo, sino vamos a vivir en la tierra, entonces dice, ese texto nunca se cumple cuando se trata de la postribulación. Pastor, ¿por qué está diciendo esto? Porque yo quiero decirle algo. Yo tengo una postura. Y usted debe de tener una postura. Pero debemos de tener cuidado que esa postura no la llevemos a un punto donde entremos en cosas que no edifican. Yo quiero creer que yo puedo respetar lo que usted crea. ¿Por qué? Porque el de la postribulación dice esto. Lo que pasa, dice, es que si no preparamos a la iglesia para que esté lista para enfrentar la gran tribulación, va a venir una gran apostasía y muchos se van a desviar de la fe, muchos se van a enfriar, muchos se van a apartar. Y yo estaba pensando, fíjese bien lo que yo estaba meditando y dije, la gente siempre se aparta. Hoy en día hay gente que se aparta de los caminos del Señor porque alguien no lo saludó. Hoy alguien se aparta de los caminos del Señor porque perdió su trabajo y no entiende por qué lo perdió. Hoy personas se apartan de los caminos del Señor porque su esposa o su esposo lo dejó y no entienden por qué lo dejó. O sea, la gente siempre, la apostasía siempre ha estado, porque la apostasía, la definición de apostasía es desviarse de la fe. Todo el tiempo estamos viendo a personas que se desvían de la fe. Nosotros hemos vivido momentos de tribulación, posiblemente algunos estamos viviendo momentos de tribulación y otros vivirán momentos de tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, las tribulaciones se están dando hoy. Claro, aquella tribulación será como nunca, pero cuando yo pienso que esa tribulación será como nunca antes y como nunca habrá, yo pregunto, ¿será que alguien en realidad pueda prepararse para eso? ¿Será que alguien pueda prepararse para que en un día, literalmente, 1/3 de la población muera? En realidad la vida del creyente es una vida de intimidad. Yo no voy a prepararme a tener intimidad con Dios, yo no voy a prepararme a tener tiempo de estudio de la palabra, yo no voy a prepararme a amar a Dios, yo no voy a prepararme para tener pasión por Dios, yo no voy a prepararme porque algo va a venir. O sea, en realidad siempre se trató de amar a Dios sobre todas las cosas. Siempre. Si nosotros no hemos preparado a los creyentes para amar a Dios sobre todas las cosas, en los tiempos donde todo parece ir bien y en los tiempos donde todo parece ir mal, siempre es la misma preparación. El primer amor en nuestra vida es para Dios. Entonces, en realidad, yo cultivo el primer amor, yo cultivo mi intimidad con Dios. Y entonces, cuando vienen momentos como el que hemos vivido toda la humanidad, el año 2020 de una pandemia, en realidad, en medio de la pandemia, muchos se desviaron de la fe. No estaban preparados. Entonces el asunto de prepararnos para vivir los tiempos difíciles no es un asunto por la gran tribulación. La vida del creyente es una vida de constante preparación. Entonces es ahí donde yo digo,
¿Debemos prepararnos para la gran tribulación o debemos prepararnos para vivir en un hambre de Dios todo el tiempo? Entonces la preocupación de los post-tribulacionistas es: si no le decimos a la iglesia que van a pasar la gran tribulación, entonces cuando venga no van a estar listos. Déjeme decirle algo, esto es sencillo. Mire, si la teoría de la corriente de la post-tribulación es: usted y yo nos vamos a dar cuenta. ¿Sabe cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando miremos que el anticristo firma el tratado de paz. Nos vamos a dar cuenta. ¿Sabe cuándo nos vamos a dar cuenta? Si es post-tribulación, nos vamos a dar cuenta si llega el momento donde el anticristo se sienta en el templo. Nos vamos a dar cuenta. Pero ¿sabe también que nos vamos a dar cuenta si el arrebatamiento es pretribulación? Cuando vayamos subiendo en la nube. Pero mi pregunta es: ¿cuál es la diferente preparación en teoría que nosotros debemos de hacernos, ya sea que el arrebatamiento es pre o es post? ¿Será que mi estilo de vida es diferente? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Será que si creo en pre debo de prepararme de una manera y si creo en post debo de prepararme de otra? Eso yo me gustaría escucharlo. Porque para mí, lo que Dios espera de mí, lo que Dios anhela de mí, no lo cambia una corriente pre o post. Y ahí para mí es un lugar saludable donde posicionarme desde mi corazón, de tal manera que si al escudriñar las escrituras yo llego a la conclusión de que es post-tribulación, porque cuando los de la post-tribulación presentan, los argumentos que presentan son escriturales. Van a hablarte de Mateo 24 y te van a decir que Mateo 24 está hablándole a la iglesia. Pero los te van a decir: no, las 70 semanas, Daniel capítulo 9 verso 24. Lea este versículo conmigo porque esto es clave. 70 semanas están determinadas. Oiga lo que le está diciendo aquí. Se le está diciendo a Daniel. Y quiero que usted lo lea. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esa fecha se conoce porque es una fecha histórica. Hay una orden de restauración y de edificar el muro de la ciudad de Jerusalén, y eso está en Nehemías capítulo 2. Entonces está diciendo Dios a través de esta profecía a Daniel: la primera semana de las 70 semanas se da inicio cuando sale la orden. Ahora, 7 semanas representan 49 años. Cada semana representa 7 años. 7 por 7, 49. Entonces dice: desde que sale la orden de edificar a Jerusalén hasta el Mesías. Cuando dice el Mesías príncipe, eso es algo que se cumplió proféticamente en el momento que Jesús va entrando a Jerusalén y todos dicen: Hosana, Hosana al hijo de David. Se cumplió al centavo. Entonces habla de un periodo desde que se da el decreto de la reconstrucción del muro hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? Y dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, la separa. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas desde el decreto hasta el Mesías príncipe. Preste atención, Mesías príncipe, porque después se va a hablar de la crucifixión. El Mesías príncipe es cuando todos dijeron: Hosana al hijo de David. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas
después de las 62 semanas, desde el decreto hasta el Mesías príncipe. Pero después de las 62 semanas, dice, se volverá, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Aquí hay un intervalo. 7 semanas, 62 semanas, un intervalo hasta que se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya está hablando de lo que ocurrió en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron: dinos cuándo será esto. Recuerda que Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y ellos dijeron: ¿cuándo será esto? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin de la era? Aquí en Daniel capítulo 9, el verso 26, se está profetizando la destrucción de esa ciudad que ocurrió 70 años después que los discípulos le preguntaron a Jesús. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Dice, y por otra semana. Entonces ahora estamos hablando de la semana que no se ha cumplido. Es una semana que está por delante, es la que falta por cumplirse. Y por otra semana, aquí está la señal cuando se abre la otra semana. Se confirmará el pacto. Se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, 3 años y medio, aquí 3 años y medio, a la mitad de la semana es equivalente a 7 años, la mitad son 3 años y medio. A mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio. Recuerden que para que esto se dé, para que haya sacrificio, el templo de Jerusalén tiene que haberse reconstruido. Hoy no hay templo. Hoy los judíos tienen todo listo, tienen los utensilios, tienen el sacerdocio, tienen los planos, tienen los materiales, tienen la plata. Lo único que está en juego es que donde se va a construir el templo es donde está el Domo de la Roca hoy, que es un santuario musulmán, que es un lugar muy controversial. Entonces, de alguna forma sobrenatural, algo va a pasar, que ahí donde está ese domo, ahí se va a construir el templo. Se tiene que construir el templo para que se pueda aquí hacer cesar el sacrificio. Tiene que estar el sacrificio activo. Entonces dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí es donde el anticristo se sienta en el templo y se declara Dios. De aquí para allá comienza la gran tribulación, donde va a haber lo que se conoce como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y ahí va a haber un momento en el que se va a desatar no la ira de los hombres. Escuchen lo que le voy a decir. Hay 3 iras que nosotros pudiéramos identificar. La ira de los hombres. Cuando el hombre se aira, daña. La ira del diablo. La humanidad ha experimentado la ira de los hombres, la ira del diablo, pero va a experimentar la ira de Dios como no se ha experimentado ni se experimentará. Será en este momento de la gran tribulación. Pero quiero regresarlo al versículo 24, que es un versículo clave cuando se trata de interpretar la última semana. Espero me esté explicando. 7 semanas, 62 semanas, llega el príncipe, el Mesías, hay un intervalo a su crucifixión, y a partir de su crucifixión es la era de la iglesia. Desde la crucifixión han pasado 2000 años. 2000 años. La era de la iglesia, 2000 años. Estamos en el 2021. ¿Cuántos años más? No lo sé con exactitud,
pero creo que estamos cerca, muy cerca. Usted y yo podemos ser de los que vamos a experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí hay algo clave que tenemos que ver, ¿verdad? Porque dice Mateo 24 sobre las 70 semanas. Las 70 semanas es la semana donde vemos las señales muy claras, eventos específicos de que la venida del Señor está en un periodo de 7 años, que comienza con el tratado del pacto. Por eso algunos dicen, el coronavirus es ya la señal de los últimos tiempos. Es un principio de dolores. La vacuna del coronavirus es el sello de la bestia. Pero si ni el anticristo se ha presentado y ya están hablando del sello de la bestia. No hay pacto de paz. No sé por qué a veces, para mí es tan sencillo. No puede ser jamás el sello de la bestia. El coronavirus también es parte de la tribulación, dicen otros. Se adelantan al tiempo. Que ya estamos en la tribulación. Exactamente, que ya estamos en la tribulación. Pero ¿cómo podemos estar en la tribulación si las 70 semanas acabamos de leer aquí? Dice que se confirmará el pacto con muchos. Mire, si usted mira la firma del pacto, dos cosas pueden ser. Uno, que el arrebatamiento no fuese pretribulación. O dos, que usted se quedó. Así es. Sencillo, ¿o no? Así es. Estoy tratando de decir algunas cosas que creo que nos van a ir dando claridad, ¿no? Sí. Si usted ve la firma del pacto donde se manifiesta el anticristo, es por dos razones. O estábamos equivocados con el arrebatamiento pretribulación, o nos quedamos. Así que tranquilo. Nosotros vivimos todos los días de nuestra vida en santidad para nuestro Dios, amándolo con pasión, amándolo con todo nuestro corazón, creyendo que Él es bueno todo el tiempo, que Él es fiel todo el tiempo, que Él nos cuida, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Pero preste atención a esto, que ya lo dije como 3 veces y lo tengo, pero diga lo que va a decir. Mateo 24 dice esto: 70 semanas están determinadas, y quiero que subraye la palabra que sigue, porque aquí Daniel está dando el contexto de para quién son esas 70 semanas. Dice 70 semanas están determinadas, las 69 que ya pasaron y la que falta por venir cuando se dé la firma del pacto de paz. Dice, están determinadas sobre, le dice, tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Entonces le dice, las 70 semanas son sobre Israel. Y dice, sobre tu santa ciudad. Sobre tu santa ciudad. Y a continuación da 7 razones por las cuales estas 70 semanas proféticamente tienen que darse. La prevaricación, 1. Poner fin al pecado, 2. Expiar la iniquidad. Piensa en esto. ¿Quién expió la iniquidad para nosotros? Cristo. Nosotros no tenemos que esperar que se expíe la iniquidad. Ya Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre, nos redimió para con nuestro Padre. Este asunto es para aquellos que no han recibido a Cristo. Está hablando del pueblo de Israel. Para traer justicia perdurable.
sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. En el verso 15 de Mateo 24 dice: por tanto, en otras palabras, por lo dicho anterior, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Esta, Mateo 24, 15. Cuando veáis, dice, la abominación desoladora en el santo lugar, en el templo de Jerusalén. Cuando miréis eso, dice, de que habló el profeta Daniel, Jesús. Por eso es que le digo que la escritura es soplo del Espíritu Santo. Pero escuchen lo que dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea, perdón, yo estoy en Nicaragua, esto no me aplica, porque yo estoy en Nicaragua. Huyan a los montes. El que está en la azotea, nosotros, eso es parte de una cultura en los judíos, que en sus casas tienen azoteas. Aquí, gracias a Dios, le damos por el techo. No desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de las que crían en aquellos días. ¿Cuáles días? Los de la tribulación. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quiénes guardan el día de reposo? Israel. Nosotros no guardamos el día de reposo. Nosotros guardamos el día del Señor. Descansamos en el Señor, pero no es lo que nosotros practicamos. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está la palabra. No es tribulación, es gran tribulación, cual no ha habido, una vez más está hablando de esto, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, ¿cuáles días? Los de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie será salvo. Pregunto, ¿necesito ser salvo yo? Nosotros ya somos salvos. Recibimos a Cristo, creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, creemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Hijo de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a nosotros que le recibimos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces está diciendo: si esos días no fuesen acortados por causa de los escogidos. Ustedes saben que Israel es el pueblo escogido del Señor. Entonces nosotros decimos escogido y lo vinculamos inmediatamente con la iglesia. Tenemos que tener una profundidad cuando vemos estas cosas. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo. A mí nadie me va a decir: mira, aquí está el Cristo. O sea, yo ya sé quién es Cristo. Los judíos siguen buscando a Cristo. Hasta el día de hoy, ellos siguen buscando a Cristo. Mirad, allí está, no le creáis. ¿Quiénes están buscando a Cristo? Israel. Porque se levantarán falsos. Nosotros, hoy usted tiene problemas con los falsos cristos. Yo tengo problemas con los falsos maestros. Yo tengo problemas con los falsos profetas. Yo tengo problemas con aquellos que se llaman pastores y no son pastores, con aquellos que se llaman evangelistas y no son, con aquellos que se llaman maestros y no son, apóstoles y no son. Eso es otra cosa. Pero nosotros no andamos buscando a los falsos cristos, los falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto. ¿Y dónde hay desierto? Aquí en Centroamérica. Estamos fritos nosotros. No salgáis. O mirad, está en el aposento, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está respondiendo Jesús aquí, pastor? La pregunta:
¿cuándo será tu venida? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y entonces dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La gran tribulación. Inmediatamente después de aquellos días, aquí dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles tribus de la tierra? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 24, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Algunos dicen, este es el rapto. Este no es el arrebatamiento. Este no es el arrebatamiento. Este verso 31 no es el arrebatamiento. Esta es la venida del Señor, que habla cuando Él ponga los pies en el monte de los olivos. ¿Qué va a acontecer ahí? Ahí va a juntar a sus escogidos y va a separar el trigo de la cizaña, y va a poner a los cabritos a un lado y a la oveja al otro. El arrebatamiento es un momento en el cual nosotros nos encontramos con Él en las nubes. Y dice la Escritura que Él mismo, 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, quiero que lo pongan para que miren una diferencia y vayan identificando. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 15. ¿Quién dice? El Señor. ¿Qué dice Mateo 31? Él enviará a sus ángeles. ¿Puede ver la diferencia? Miren la diferencia. Aquí Pablo dice el Señor mismo, pero el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Enviará a sus ángeles. ¿A quiénes enviará? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuál es el error? Que aquí diga trompeta y allá diga trompeta y digamos que es la misma trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? ¿Cómo dice Pablo? Le hablo un misterio. Miren, lo que tenemos que entender es que las escrituras no se contradicen. Jesús enseñó y Pablo está enseñando un misterio que complementa. Yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo, pero que en torno a lo que acabamos de decir hasta aquí, le demos algunos comentarios que ustedes consideren pertinentes. Sí, luego de escuchar que hay dos posturas teológicas en cuanto al arrebatamiento y también en cuanto a la venida de Cristo, debemos tener en cuenta dos cosas en primer lugar. Número uno, que la Escritura no es para contender. Ya necesitamos entender que la Escritura no es para estar contendiendo y para nosotros como hermanos estar discutiendo y entrar en temas de división dentro de la iglesia. Número uno. Número dos, entender qué postura tomo yo ante estas dos posiciones. Y cómo escoger, cómo determinar en qué postura me ubico yo. Lo voy a hacer desde mi punto de vista porque ¿cuál es la que más me gusta? ¿O cuál es la que me gustaría pasar? Pudiéramos decir. Bueno, a mí me gustaría pasar, dicen algunos, la pretribulación, porque no pasaría por toda la tribulación, no tendría que pasar todas esas cosas horribles. Otros dirían, no, a mí me gustaría la postribulación por X o Y motivo. La pregunta es, ¿en qué nos basamos? ¿En qué determinamos? ¿Cómo determinamos qué postura debo tener yo en ese particular en cuanto a mi posición
Y es la Escritura la que nos responde, es en lo que conocemos de Dios. Lo que conocemos de Dios es lo que va a traer la respuesta a qué postura debo adoptar yo en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, en cuanto a lo que la Escritura me revela y me muestra. Y con 3 versículos le voy a ir rápidamente a traer luz y claridad en cuanto a la manera que debemos pensar en cuanto a qué postura voy a tomar. Número 1, Apocalipsis capítulo 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. ¿Qué está queriendo decir, pastor? Tenemos que entender sobre todas las cosas que es cierto que va a haber un arrebatamiento, va a haber una tribulación, va a haber una segunda venida, pero también tenemos que entender que tenemos un Dios que es un Dios de amor. Amén. Un Dios que nos ama, un Dios que sobre todas las cosas nos quiere guardar, nos quiere preservar de todas aquellas cosas que pudieran traernos dolor. Lo segundo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 19 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer esto, entonces automáticamente nosotros comenzamos a entender cuál es mi postura ante qué. Ante, número 1, el arrebatamiento de la iglesia, pero número 2, también la segunda venida de Cristo. Y en dónde vamos a quedar nosotros, si vamos a pasar o no vamos a pasar la tribulación. Independientemente de la postura que uno tenga, mientras estudiábamos esta enseñanza para el día de hoy, vino a mi corazón el pasaje de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice aquí estar preparados. El pastor compartía con nosotros de qué posición nosotros vamos a tener, y es bueno conocerlas, es bueno dominarlas, e independientemente de la posición que tenga el pastor Jorge y que tenga yo, no es para crear conflicto, por lo que no es para crear división dentro del cuerpo de Cristo, sino más bien poder compartir la posición y hacerlo con mansedumbre, como dice aquí la palabra del Señor, mansedumbre y reverencia, respetando su posición, respetándonos los unos a los otros, entendiendo desde dónde nosotros estamos. Todo esto con el fin, como lo dije al principio, de que podamos estar preparados, no para contender, no para crear división, sino más bien el hecho de que podamos defender con mansedumbre, con reverencia, todo lo que se nos demande razón alguna y por la cual nosotros estamos cimentados en lo que creemos. Ahora, Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Decíamos ahora, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y a lo largo de la Escritura nosotros vemos un Dios de amor guardando a los justos, protegiendo a aquellos, a sus hijos. Y cuando hablamos de los tiempos finales, cuando hablamos del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, cuando vemos a la luz de las 70 semanas del profeta Daniel y vemos cómo se han venido cumpliendo todos los escenarios proféticos, y hasta el día de hoy podemos tener constancia de todo lo cumplido, que nos lleva a un nivel de fe y entendimiento de que todo lo que está escrito va a suceder. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero el pastor Arsenio decía hoy, y es algo que hemos leído mucho, hemos leído comentarios y nadie he podido leer desde una salud de mantener un entendimiento de todo sin querer discutir. Sin embargo, la Escritura nos enseña que hacia la pretribulación hay muchos argumentos que nos vuelven sólidos en este entendimiento.
Y eso debe traer a nosotros paz, debe traer a nosotros esperanza, porque el Señor tiene todo preparado para que nosotros podamos vivir las etapas que Él ha plasmado, pero también tiene su momento para que la iglesia que Él ha edificado, ha transformado, que ha venido desarrollando a través de la historia de la palabra, la historia de la Biblia, que nos revela ese soplo del Espíritu Santo a través de todos los hombres que Él mismo con su soplo inspiró. Nos damos cuenta hoy que Dios nos va a guardar de ese día malo, de ese día de la ira del Señor, de ese día difícil, de ese día duro para todos aquellos que no conocieron a Cristo. Y cuando vemos Mateo 24 y cómo Jesús desarrolla toda la enseñanza y habla claramente del pueblo de Israel, yo me siento en paz, precisamente porque en la posición pretribulación nosotros podemos ver una marcada protección para Dios y su iglesia, para la iglesia del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y este es el efecto que debe tener en nosotros esta seguridad en Cristo. Verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay una esperanza, y sea que estemos en la condición de vida o de muerte, Él está diciendo: estén seguros, estén tranquilos, y más bien anímense en esta esperanza, que Cristo viene por su iglesia y que un día seremos arrebatados para estar siempre con Cristo.